Buenos días. Hoy presentaremos el final del proyecto del módulo 4 de química, el proyecto integrador. Contestaremos las siguientes preguntas. ¿Cómo es la organización de la tabla periódica? Actualmente la tabla periódica se compone de 118 elementos distribuidos en 7 filas horizontales, llamadas periodo, y 18 columnas verticales conocidas como grupos. ¿Qué son los bloques en la tabla periódica? Bloques S, P, D y F. La tabla periódica moderna se divide por bloques como lo indican el último orbital en el que se encuentran sus electrones S, D, P y S. S, D, P y S. ¿Cómo explica los periodos de la tabla periódica? Los periodos nos indican el nivel de energía máximo del elemento y el grupo nos dice si pertenece a los bloques SPD, DSPDS, P, E, D o FF de la siguiente manera. Para los elementos del grupo A, N grupo igual a N E en orbitales S más N E en orbitales P. Para el grupo A, en donde SS y PP son los subniveles de mayor nivel. Para los elementos del grupo B, N grupo igual a N E en orbitales S más N D en orbitales D. Para el grupo D, en donde SS pertenece al último nivel y DD al penúltimo nivel, como toda la naturaleza, hay excepciones. Los elementos de los grupos 1B, 2B y 8B tendrán elementos con los siguientes electrones de valencia. Grupo 8B y E y B en N, N, S, N, D, 8, 9, 10, 11 y 12. Y en el caso de los lantinidos y los actinidos, cuya configuración electrónica se completa con orbitales F, sus elementos pertenecen al grupo 3B. Si sus electrones de valencia llegan al nivel 6, son lactanidos, y si llegan al nivel 7, son actinidos. ¿Qué son los grupos en la tabla periódica? Los grupos son las columnas de las tablas y sus elementos poseen una disposición similar a los electrones externos por la forma de familias con propiedades químicas similares. Los grupos A, formados por elementos representativos llamados así porque sus propiedades varían de manera muy regular. Los elementos pertenecientes a los grupos A poseen electrones de valencia en los orbitales SS y O, PPP. Están situados en los extremos de la tabla periódica. Grupos B son los elementos de transición cuyos electrones de máxima energía se encuentran en orbitales D y D o FFF. Sus electrones de valencia están en los orbitales de DCD, DCD, D o FF, por lo que sus propiedades varían en una función a la ubicación de estos electrones. Se les llama transición porque se ubican en el centro de la tabla periódica contra los elementos metálicos del grupo 1A y 2A, que son altamente reactivos, y los elementos menos metálicos de los grupos del 3A al 7A, formadores de ácidos. En estos grupos los elementos de la transición se encuentran en las llamadas tierras raras, separadas del resto de los elementos de la tabla, que pertenecen al grupo 3B y se les conoce como lantanidos y actinidos. ¿Cuáles son los metales en la tabla periódica? Metales alcalinos, metales alcalinoterreos, halógenos, gases nobles. Ciertos grupos tienen nombres especiales como se muestra en la figura a continuación. Es muy recomendable conocerlos de memoria porque gran parte de la química hace un amplio uso de estos nombres: metales alcalinos, terreos, elementos de transición, halógenos, gases nobles, elementos lantanoides y actinoides. Aquí presenta la tabla donde dice metales alcalinos, que es esto, metales alcalinos terreos, que es estos son elementos de transición, y halógenos, que es esta tabla roja, y noble de gases, que es la tabla verde. En la tabla azul casi no lo alcanzo a distinguir porque no traigo lentes, pero también representa los lantanidos y actinidos. También es importante señalar que en el sistema periódico de la identificación de grupos, elementos de transición, gases, etcétera, sugiere otra gran visión que se usa con mucha frecuencia: metales, no metales y metales de transición, metaloides, halógenos, gases nobles, elementos lantanidos y actinidos. Así, la más básica división de los elementos separa a los metales de los no metales. Lo más importante de la propiedad química de un metal es la tendencia a deshacerse de los electrones
para formar un ion positivo. Se caracteriza por poseer baja energía de ionización. Como se señala en la figura, la tabla periódica que se ubican en la izquierda, o los más efectivos en ese sentido son aquellos de la parte inferior izquierda. Aquí está la imagen de la parte superior izquierda, que está aquí se señala. Y así es como terminamos nuestro video. Muchas gracias y buenas tardes.